Bienvenidos al módulo Expresión Oral y Corporal. Les saluda como siempre su amigo Elmer Valente Fulguera en esta nueva sesión para hablar de comunicación. Recordemos la importancia de la comunicación para las relaciones humanas que por supuesto nos van a llevar al éxito. En primer lugar, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Deseas mejorar tu situación económica? ¿Deseas ascender en tu puesto de trabajo? ¿Deseas influir en las personas? ¿Quieres mejorar tu vida? Y si la respuesta es positiva, entonces vamos a comenzar. Nuestra comunicación está conformada por tres componentes importantes. Uno de ellos tiene que ver con el componente verbal. El segundo componente es el componente vocal. Y el tercer componente de nuestra comunicación es el visual. Estos tres componentes hacen nuestra comunicación. En cuanto al componente verbal, tiene que ver con nuestra voz. Bueno, en realidad con nuestro mensaje, lo que vamos a decir, el contenido del discurso, la información que vamos a compartir con nuestro público o audiencia. Segundo, el componente vocal hace referencia, por supuesto, a nuestra voz. Tiene que ver con tu voz, los elementos de la voz, cómo lo vas a decir. Y recuerda que la voz tiene una poderosa influencia. El componente visual, que hace referencia a la expresión del cuerpo, la expresión corporal, tu mirada, tus movimientos, tus ademanes, tu gesticulación, todo tu cuerpo comunica, recuérdalo siempre. El nivel de influencia de estos tres componentes es importante reconocerlo. Por ejemplo, el componente verbal influye en nuestra comunicación en un 7%, es decir, tu mensaje. Mientras que el componente vocal relacionado con tu voz, cómo utilizas tu voz, influye en un 38%. Y el componente visual, que de pronto es el más importante, influye en un 55% de tu comunicación. ¿Te gustaría dominar el 93% de influencia de tu comunicación? Claro que sí, entonces comencemos. Hablemos del componente vocal, que tiene una influencia del 38%. ¿Y el componente verbal? ¿Qué? Pues el componente verbal en realidad solo es cuestión de que te prepares o que prepares la información que vas a compartir y pues con eso tendrías lo más importante. Sin embargo, es algo desagradable cuando vemos a una persona que no sabe qué decir. Por ese motivo es importante preparar tu información. Hablando del componente vocal, tenemos que decir que el componente vocal tiene los elementos de la voz, como el timbre, el volumen, la velocidad y la entonación. En cuanto al timbre, el timbre ya viene por naturaleza en el ser humano. Cada ser humano tiene de forma natural un timbre de voz. Es la identidad de tu voz. Lo tienes de forma natural, lo reiteramos nuevamente. El volumen hace referencia a tu voz, la intensidad de la voz, más alto o más bajo. Puedes subir y bajar el volumen de tu voz cuando estás hablando. Hablar de forma lineal, por supuesto, puede ser algo desagradable, pero cuando nosotros empezamos a variar el volumen de nuestra voz y subimos y bajamos los volúmenes, entonces tendremos una comunicación más efectiva y un correcto uso de la voz. Aprende también a utilizar correctamente el micrófono. Cuando tú utilices un micrófono, que es un amplificador de la voz, acércate y baja el volumen para llamar la atención y aléjate y sube el volumen para generar entusiasmo. La velocidad es parte importante de nuestra comunicación y hace referencia, por supuesto, a si hablas más rápido o más lento. Variar tus velocidades es muy importante y por supuesto se lo dice, lo que es importante se lo dice lento y